Compañeras y compañeros de La Fuente, muchas gracias por acompañarnos en esta atención a medios de parte del coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería. Tenemos una serie de preguntas, coordinador, que nos han ido llegando. Si se las voy planteando, voy a unir algunas que van en el mismo sentido. La primera sería Gerardo Segura y Karina Aguilar, que le preguntan, se las hago las dos juntas si le parece bien. ¿Qué opina de la decisión y postura de la presidenta del Senado para rechazar la controversia constitucional por el llamado decretazo? ¿No cree que es inmoral hacer a un lado la obligación jurídica de cumplir con una responsabilidad que tiene el Senado para conducirse con tintes ideológicos partidistas en este caso? ¿Está actuando Sánchez Cordero con servilismo tercermundista para proteger a López Obrador y su oscurantismo? Todo esto lo cito. Y en el mismo sentido, Karina Aguilar le pregunta, ¿cuál es el camino a seguir luego de que la presidenta de la mesa directiva señalara que no hay interés legítimo para presentar una controversia constitucional sobre el decreto del presidente? ¿Ustedes buscarán presentar el recurso por otra vía y cuál sería esa vía? Bueno, pues con mucho gusto a Gerardo y a Karina, muy buenos días a ambos. La verdad es que es absolutamente, pues cierto, todos esos adjetivos que le ponen a la presidencia de la mesa. Yo me faltaría nada más una donde abyecta también. Al final de cuentas, de lo que estamos hablando es de una facultad que está depositada en la persona de quien preside la Cámara de Senadores para poder interponer estos recursos. El de la controversia constitucional es ella y solo ella. Y lo que hicimos ese día fue la manifestación de 53 legisladores de la Cámara de Senadores. No estamos hablando de uno, ni de dos, ni de la posición de Julen, de 53 senadores, en donde advertimos que hay violaciones claras en ese acuerdo publicado en el Diario Oficial, que se ha conocido como decretazo, en donde violenta el 89 de la Constitución, que es una facultad reglamentaria que el presidente tiene, sí, es verdad, pero esa facultad reglamentaria es para que justo haga eso, reglamente, no para que vaya por arriba de las leyes. Lo que hizo el presidente para casos prácticos fue simplemente eliminar la vigencia de todas las disposiciones legales en lo que se refiere a las obras que haga el gobierno de infraestructura. ¿Cuáles? Todas, porque ni siquiera son solamente aquellas prioritarias. Se está hablando hasta de un camino vecinal en una comunidad, entre una comunidad y otra. Esa puede ser, de acuerdo a lo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, un asunto de seguridad nacional, y eso es absurdo. Me parece que la presidenta interpreta o añora aquellos tiempos cuando fue ministra de la Corte, y lo que quiso hacer es una interpretación como si ella tuviera que hacer una ponencia o una propuesta, como si fuera parte de la Corte, como si fuera ponente, y lo que tuvo que hacer es simplemente solicitar el escrito para que se presentara esta controversia. Estamos verdaderamente en la parte más oscura de lo que puede ser un gobierno democrático, en lo más oscuro, en lo más negro. Lo que significa este acuerdo es un retroceso realmente impresionante, porque de lo que estamos hablando es que nadie va a poder saber qué pasa con las obras, a quién se le contratan, a qué precio se le contratan, cuándo debe iniciar y cuándo debe terminar. No hay necesidad de cumplir con ninguna disposición en ley de ninguna obra del gobierno, ojo, de ninguna obra. Así lo dice el decreto famoso. Entonces, ante lo que estamos es ante la inminencia de que se acabaron en este país las licitaciones. Ya no hay necesidad, ya no hay obligación de licitar. Licitarán si es que quieren, la que quieran, pero ya no tienen la obligación de licitar si este acuerdo prosperara. Realmente es algo impensable. Afortunadamente el INAI ha dicho que va a presentar una controversia constitucional. Ellos también lo pueden hacer, por supuesto. También lo podría hacer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero bueno, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no podemos esperar nada. Así que lo que estamos sufriendo hoy es las consecuencias de un gobierno absolutamente autoritario, un gobierno represor, y ahora un gobierno pues más opaco que nunca, más opaco que los gobiernos anteriores que tantos han criticado del PRI. Me parece que absolutamente más opaco.
Y con ello también lo que se convierte es pues violaciones a la ley de procedimientos administrativos, que establece pues cuáles son los límites para poder manifestarse a favor o en contra de una solicitud de permiso para llevar a cabo una obra. En todo caso, lo que quiere decir es, lo que diga el presidente que se tiene que hacer, ninguna ley lo puede prohibir, ninguna ley lo puede regular. Pasa por encima de todo y atropella, por supuesto, al Senado, atropella a la Cámara de Diputados y atropella y vulnera los derechos de los ciudadanos de este país, porque ya no podrás inconformarte si de repente deciden pasar por un predio tuyo en cualquier parte. Esto puede ser el del Tren Maya, puede ser el transísmico, puede ser la obra que van a hacer del tren, que van a hacer, por cierto, porque no han hecho, a pesar de que lo anunciaron con bombo y platillo, del tren al aeropuerto de Santa Lucía. Si pasan, van a pasar por algún terreno de algún particular y ese se quiere inconformar, pues ¿qué creen? Ya no hay cómo. Ya no hay cómo, porque ya la autorización está dada a partir de este decreto. Es increíble. Estamos en un país en donde ya no existen las reglas para efectos prácticos. Eso es lo que propone el decreto. Ya no hay que considerar ninguna reglamentación, ningún incumplimiento de ninguna ley, porque lo que se va a hacer es, al final de cuentas, lo que el presidente diga. Y eso es gravísimo, porque al margen de que pudiera ser un presidente bueno, este no lo es. No puede estar depositada esa cantidad de poder en una persona como la del Ejecutivo. En ningún caso, ni ahora, ni antes, ni después debería ser así. Nunca, México nunca debió ser así y México no debe de intentar ser así. Y por otro lado, ¿qué nos queda? Proponer una acción de inconstitucionalidad, que esa sí la puede proponer un tercio de los integrantes de la Cámara de Senadores, y bueno, con las complicaciones que eso tiene, porque la figura adecuada para combatir este tema sería a través de una controversia constitucional. Sin embargo, como nosotros, a diferencia de la senadora presidenta, que digamos que en alguna forma se quiso ver como si fuera ella ministra de la Corte y tratar de resolver y decir que no procedía, pues no procede. ¿Por qué? Porque son del mismo partido, porque de alguna forma se asumen como súbditos del presidente de la República en lugar de como legisladores independientes a favor de los mexicanos. Pero por supuesto que procede, y como esto es un tema que tiene que ver afectación general, nosotros creemos que puede caber, puede llegar a valorarse una acción de inconstitucionalidad, aunque aparentemente de entrada, así de golpe, no fuera pues la figura que se podría invocar de primera instancia, pero con las consideraciones, las valoraciones y la argumentación que se tiene, yo creo que pudiera llegar a caminar. Ya nos esperábamos una resolución tan absurda como la de la presidenta por todo el debate que se dio hace 15 días, y por eso es que ya estamos trabajando, ya tenemos, digamos que un saque de lo que es el proyecto de acción de inconstitucionalidad que presentaremos con los demás partidos del bloque. Gracias, coordinador. Gerardo Segura, leo su segunda pregunta. Dice, el aeropuerto de Santa Lucía cada vez da más muestras de ser una obra totalmente inservible, pero además pone en riesgo desde ahora la seguridad en la aeronavegación por las adecuaciones que se han hecho para que pueda operar. ¿Considera que López Obrador será el único responsable de cualquier tragedia que pudiera presentarse por el capricho de insistir en esta obra, que lejos de ser viable, representa un derroche de recursos y es altamente riesgosa? ¿Debiera cancelarse de manera definitiva antes de que surja una tragedia? Mira, aquí otra vez, Gerardo Segura, y a todos les comento, algo que es absolutamente indebido, no es como deben de ser las cosas. De repente se animan a hacer un aeropuerto en ese lugar. ¿Por qué? Porque el presidente dijo, pues ahí hay una base militar, esa nadie me va a protestar, y ahí se me antojó, ahí quiero, y entonces quiero amolar la inversión del aeropuerto internacional que se estaba reconstruyendo, en Texcoco, y que por supuesto sería pues una obra muy importante para detonar la economía de todo el país, no solamente la del área metropolitana aquí en la Ciudad de México. Y por otro lado, bueno, pues se arrancan con la obra y hablando ahora sí de la pregunta anterior donde hablaban del decretazo, pues resulta que apenas ya tenemos fecha de inauguración. Ha dicho el presidente que lo van a inaugurar el aeropuerto en marzo o abril del año que entra. Y apenas en este mes están por dar los resultados de los estudios de aeronavegación. Entonces, ¿ante qué estamos? Están por concluir un aeropuerto en 3 meses más
y apenas les van a dar los estudios de factibilidad para ver si pueden volar los aviones. Es increíble. Por supuesto que sería responsable el gobierno y muy seguramente porque lo ha agarrado como de manera directa hasta el mismo presidente de la República si llegara a haber desastres, que por supuesto no los queremos, ¿no? Amén de que las complicaciones para llegar, el tiempo, la falta de conectividad que va a tener ese aeropuerto, los enlaces que, porque ni siquiera estamos hablando de un gran aeropuerto. Estamos hablando de un aeropuerto que en su primera etapa y durante muchos años así será, me parece que va a tener un espacio para albergar a lo mejor 14 espacios, o sea, 14 lugares o 14 posiciones de embarque y desembarque de la tripulación y los pasajeros. Entonces, estamos hablando de un aeropuerto pues más bien mediano, pero de un aeropuerto que va a comprometer el espacio aéreo en la zona metropolitana y que por supuesto el ir hasta allá, el presidente dijo como la gran cosa, van a hacer un traslado de 45 minutos en tren, cuando el tren exista, pero el aeropuerto lo quieren abrir en marzo y las estimaciones es que por lo menos 17 o 18 meses después de esa fecha podría llegar a ver el tren si es que lo hay. Entonces estamos hablando de una obra pensada realmente de manera absurda, un acto caprichoso, desde luego carísimo, si contamos lo que cuesta en la cancelación o costó la cancelación del aeropuerto, la construcción en Texcoco y lo que está costando lo que reconoce la Auditoría Superior de la Federación, no los números del gobierno, lo que reconoce la Auditoría Superior de la Federación, que más de 300 mil millones de pesos costó cancelar la obra del aeropuerto de Texcoco, y le sumamos lo que está costando el Felipe Ángeles frente al aeropuerto que nos van a entregar, es un absurdo, es realmente una verdadera tontería el pensar en una obra así. Entonces, esas son las cosas que por supuesto no pueden quedar en manos de un solo hombre y que se tienen que hacer con planeación, con visión de país y por supuesto con una estrategia que permita llegarlas a su realización y que sirvan para México, para todos los ciudadanos. Gracias, coordinador. Última de Gerardo Segura, le pregunta, el pleito entre Gertz Manero y Santiago Nieto, que no puede controlar López Obrador, y la necedad del mismo presidente por imponer a Claudia Sheinbaum como su sucesora, ¿podría ser el inicio de la fractura, debacle y derrumbe de Morena? A ver, puede ser una parte de eso, sí, puede ser que esté, pero yo creo que, mira, al final el pleito entre dos personas no sería lo que nos debía de ocupar a nosotros. Lo que nos debía de ocupar a nosotros, ¿qué pasa con todos los temas importantes de Veracruz, de México, de Tamaulipas, de Puebla, de Oaxaca, de cada uno de los estados del país, que por supuesto son muchos y que la federación no atiende? Y en este caso, este pleito pues desvía la atención y lo que se tiene que hacer es dejarnos esos pleitos. Al final, si se pelean dos personas, pues a nosotros, ¿qué? Lo que hay que hacer es, si hay responsabilidad, que las autoridades actúen, no importa quiénes sean, no importa que uno sea fiscal y el otro haya sido titular o ex titular de una oficina tan importante como la UIF. Lo que hay que hacer es simplemente llegar al fondo de las cosas y que se investigue. Y entonces nosotros decirle al gobierno, a ver, te queda pendiente por resolver la seguridad, te queda pendiente por resolver los temas de salud, te queda pendiente por resolver la infraestructura de este país. A ver, se están destrozadas las carreteras en este país. Yo que viajo seguido por Veracruz, les puedo decir, tenemos una gran cantidad de la red federal carretera absolutamente destruida. Y no hay ni para cuándo, porque ha ido el presidente en muchas ocasiones a Veracruz, dice que las va a arreglar y nada más no empiezan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues que lo mismo que estamos solicitando, que en este caso menciono por ser originario de ahí, en Veracruz, pues que se pida en todos lados y que haya la posibilidad de inversión. Y estos pleitos y estas cosas, pues que los decidan realmente las autoridades jurisdiccionales de la forma que realmente esté apegada a derecho. Y nada más. Lo demás no tendremos por qué preocuparnos por ello, pero sin duda, sí, es una descomposición del gobierno, porque evidentemente pues son actores que están ahí comprometidos y que se están señalando unos a otros. Pero eso no nos debe de ocupar. Lo que nos debe de ocupar es y pedirle al gobierno, ¿qué pasa con las medicinas? No hay medicinas en este país. El propio presidente ya fue obligado a reconocer que no hay medicinas, no hay abasto. Se están muriendo los niños por falta de medicamentos y verdaderamente es un gobierno insensible, inexperto, ineficiente, en el cual pues no atiende las verdaderas necesidades del país y que se dedica más a promover cosas
y a pasear en un tren que no existe, que no es el vagón, y promoviendo un aeropuerto de una obra que por supuesto está totalmente mal planeada, mal hecha. Eso es lo que nos debía ocupar y lo que debíamos de preguntar cada día al gobierno para que lo empiecen a resolver. Gracias, coordinador. Adrián Ojeda le hace varias preguntas. La primera, ¿qué opina de la nula acción para la detención del Mencho cuando el ejército ya lo tenía ubicado en Jalisco hace 3 meses y la orden del presidente fue que no hiciera nada y solo tuviera una vigilancia discreta a este capo? Pues me parece que han sido muestras recurrentes de la inacción del gobierno federal por actuar en contra de los grupos de la delincuencia organizada en este país. Es el caso ese, pero tenemos el famosísimo caso que lo conocen aquí en el extranjero con Ovidio, cuando lo tenían detenido y lo mandaron soltar, y él primero dijo que no, que una junta, no sé qué, un consejo de seguridad, quién sabe qué cosas, y al final terminó diciendo no, que él había ordenado la liberación para salvar la vida de otras personas. Pues mal hecho, entonces ni estrategia tienen, pero no le debió tampoco ser así, y ahí hay responsabilidad. A ver, tenemos el caso de Tamaulipas. El caso de Tamaulipas ha habido de manera recurrente, además del Mencho, en caso de Tamaulipas, de manera recurrente ha habido señalamientos contra personas, contra políticos, contra diputados federales, contra alcaldes, algunos por supuesto de su partido de Morena, en donde están vinculados con personas, por ejemplo, que se han dedicado, el famosísimo caso de la persona que fue muerta allá en Nuevo León y que, bueno, ayudó, financió campañas y todo. Hoy todavía se publica en algunos medios de un diputado que le ha patrocinado viajes, que lo ha llevado a todos lados, que le ha dado dinero para campañas. ¿Y qué pasa? ¿Cuándo se va a actuar en Tamaulipas? ¿Cuándo vamos a poder tener la posibilidad de que realmente se haga valer el Estado de Derecho? ¿O qué? Si son de Morena, no pasa nada. A ver, él dijo, y yo lo recuerdo muy bien, dice, a cualquiera que incumpla con la ley, aunque sea de mi familia, lo llegó a decir, y dice, y solo respondo por mi hijo menor. De todos los demás, no tengo nada que, no puedo responder, tendrán que responder a las autoridades si es necesario. Pues eso es lo que queremos en Tamaulipas, no más ni menos. Eso es lo que tenemos que pedir, lo que tenemos que exigir. Ha sido una tras otra las veces que se han descubierto, que se han visto las cosas que están sucediendo precisamente en ese estado, porque justo está muy reciente el tema, está saliendo constantemente información de los vínculos que tenía esta persona, que se dedicaba, entre otras cosas, a una actividad ilícita al huachicol, y que, bueno, pues financiaba campañas y prestaba aviones y regalaba coches y camionetas. ¿Y dónde para eso? ¿Por qué no está investigada la gente que participó con ellos, si tiene algún vínculo o no lo tiene? Yo no puedo decir desde ese momento quién tiene o no, pero la autoridad debería estar ya en eso y no se ve por ningún lado que haya ni siquiera la más mínima actividad para poder impedirlo. Perdón, jefe, en ese mismo sentido también nos preguntaban tu opinión sobre el financiamiento ilegal a candidatos de Morena y hasta su presidente Mario Delgado de parte de huachicoleros de Tamaulipas. Si quieres hacer algún otro comentario al respecto sobre pues eso. Es lo mismo, al final lo que tenemos que hacer es exigir que haya investigación. A ver, a Ricardo Anaya, simplemente por decir que ellos dicen que porque alguien menciona que lo involucró, que le dio dinero a una asistente de él en el estacionamiento de la Cámara de Diputados, le han hecho una persecución, pues internacional, que realmente se ve como una persecución política. Y con la cantidad de declaraciones y evidencia en medios de comunicación, en redes sociales, que se han vertido de pues distintos actores de la política de su propio partido, y ahí no hay nada. Entonces lo que estamos viendo es una aplicación facciosa de la justicia en este país, y eso no puede ser, no debe de ser así. Gracias, jefe. También hay dos preguntas en el mismo sentido dice la primera también de Adrián Ojeda y la otra de Ramiro Ochoa. Dice, ¿y qué piensa del impuesto del 2% que pretende imponer Claudia Sheinbaum a las aplicaciones de reparto de alimentos y mensajería, que obviamente recaería en el consumidor, aunque ella lo niegue? Esa es una. Y la segunda, en el mismo sentido, dice, ¿qué opinión le merece a Acción Nacional la nueva idea de la señora Claudia Sheinbaum de cobrar impuestos por el uso de banquetas y calles, impuestos de la Ciudad de México? A ver, lo primero,
pues no, que Morena no iba a poner más impuestos. Otra mentira más, otra promesa que no cumplen, otra más. Al final Morena dijo y se llenaron la boca diciendo, no va a haber más impuestos. ¿Y esto qué es? Pues un impuesto nuevo. Y bueno, además se trata de un impuesto absolutamente inexplicable, absurdo. A ver, si yo voy en mi coche, o alguien va en la bici o en la moto, que es particular, y voy a un lugar donde venden tortas o voy por comida, ahí no me cobran. Y no uso acaso la vía también, la ciudad, las calles, las avenidas. Claro. Y entonces, pero alguien que al final es un trabajo digno, es un trabajo respetable, es un trabajo que al final ayuda también y da un servicio a la comunidad, por transitar, por transitar en las calles de la ciudad van a pagar un impuesto. Pues eso es absurdo, absurdo, no tiene ninguna lógica eso, yo no sé de un país del mundo donde se tenga pues simplemente por usar las instalaciones de la vía pública. Pues ¿en dónde están los impuestos prediales? No se trata, no se pagan a través de los impuestos prediales la construcción y el mantenimiento, pues de la urbanización de toda la ciudad. Pues no es ahí. Entonces la verdad me parece que es verdaderamente increíble que esté siquiera pensando Morena, en este caso la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, que además, por cierto, esa quiere ser, esa es claramente, porque perdón por Marcelo Ebrard y perdón por Ricardo Monreal, pero a ver, la candidata de Morena, a menos que el sol empiece a salir por otro lado mañana, pues va a ser ella, toda la evidencia del presidente es ella, la trae para arriba y para abajo, la trae ahí como acompañante de guardia, en todas las giras, en absolutamente todas, no tiene nada que hacer. Y esa es la que quiere poner de presidenta, la que está pensando en impuestos absurdos. Pues que nos agarre Dios confesados, porque la verdad me parece una verdadera locura proponer una cosa así que no tiene ninguna lógica, ningún sentido, y bueno, y que además sea, digamos que pues la posible sucesora en los intentos que quiera hacer el presidente de la República porque eso suceda, bueno, pues me parece verdaderamente una amenaza gravísima el que una persona así pudiera siquiera intentar, y que ya con que sea jefe de gobierno y proponga estas cosas, es una barbaridad, pero que además el presidente la esté promoviendo para ser presidente de la República por arriba de todos los demás aspirantes, digan lo que digan, al final de cuentas, pues me parece que habla mucho de cómo tenemos que fijarnos los mexicanos en las decisiones que vienen tan importantes en las siguientes elecciones. Gracias. Tenemos dos preguntas en el mismo sentido sobre Aguascalientes. La primera de Mayolo López le pregunta, se las hago juntas también, coordinador. ¿Qué opinión tiene de la crisis que se ha generado en el partido por la designación del candidato al gobierno de Aguascalientes? Y la segunda es, si puede comentar qué pasó ayer al interior de la reunión que se llevó a cabo en el CEN del PAN, donde se abrieron las encuestas para definir al candidato al gobierno de Aguascalientes, ya que usted estuvo presente, que nos comente quién ganó las encuestas y cuál de los dos aspirantes, Antonio Martín del Campo y Tere Jiménez, fue el que no quiso respetar el acuerdo pactado hace unos días y cuáles fueron sus argumentos. Bueno, yo primero quisiera contestarle, bueno, entre otras cosas, no sé si esta la hizo Mayolo, pero la de la crisis, yo no veo una crisis, me parece que, a ver, estamos hablando de la decisión respecto a quién va a ocupar una candidatura del que va a ser él o ella, el próximo gobernador o gobernadora de Aguascalientes. Como están las preferencias en Aguascalientes, el PAN va a ganar sin ninguna duda. Entonces, bueno, pues por supuesto que genera esto pues un interés mayor a una simple competencia de cualquier otro lugar. En todo caso, ante lo que estamos es ante una circunstancia, una determinación que se tiene que tomar. Yo hablé ayer con el senador, hoy voy a volver a hablar con él. Ayer, pues muchas horas, porque estuve con él mucho tiempo y quedamos de platicar. La decisión y la postura por cierto, es una persona a la que respeto, reconozco su panismo, su compromiso con la ciudadanía, y yo creo que, bueno, pues tendremos que seguir dialogando. Y respecto al tema de la posición y de lo que sucedió ahí, pues ya dio la postura la secretaria general del partido. Yo en eso pues ya, y es la postura oficial y no tendría ya más que decir sobre ello. Yo espero que las cosas lleguen bien, yo voy a seguir insistiendo y a diálogo porque lleguemos al acuerdo, y yo soy optimista en que lo podamos conseguir y que podamos realmente dialogar y resolver esta situación y que está pendiente por resolverse, que no es crisis, pero bueno, que es una situación que hay que resolver.
pues en corto plazo, pues poderla resolver en los mejores términos a través del diálogo y la búsqueda de los acuerdos. Finalmente, Magali Juárez le pregunta, hacia el cierre de las actividades legislativas de este año, ¿cuál es el balance del trabajo en este periodo? ¿El Senado formalizó su papel como oficialidad de partes de la presidencia? ¿Cuáles son los pendientes en la agenda legislativa? Sí, mira, yo creo que efectivamente, como dices ahí en la pregunta, Magali, la verdad es que sí, el Senado, igual que la Cámara de Diputados, en los temas que son de mayoría simple, ha dejado mucho que desear, pero mucho, muchísimo que desear, porque ha funcionado como pues una oficina de recepción y trámite de los temas del presidente. Eso no debe ser. Yo recuerdo muy bien cómo muchos de los senadores y diputados federales que antes eran, pues también tenían algún cargo similar, o habían los de senadores habían sido diputados, o algunos diputados que habían sido senadores, y cómo criticaban, y cómo decían, y cómo fustigaban a los gobiernos cuando ellos estaban en una parte de la oposición. Y hoy en día simplemente están calladitos, como ovejitas, como corderitos, esperando la instrucción del gobierno federal. Eso no debe ser, ni cuando eres oposición, ni cuando estás del lado de la mayoría. Lo que tienes que es, sí, por supuesto, apoyar las decisiones de tu partido si eres mayoría, pero aquellas posiciones que tengan sensatez. Pero hay cosas que realmente en corto, en los pasillos, ellos mismos no tienen la respuesta, pero dicen, pero bueno, es lo que nos mandan y lo tenemos que apoyar. Pues esa no es la posición que debía tener ningún legislador, y lamentablemente las hay, y no son pocas las que están así, que contrarios a la voluntad terminan votando a favor de la propuesta del gobierno. Y entonces, bueno, yo esperaría que algún día se rebelen, pero si no, bueno, pues sí, se ha convertido esto vergonzosamente en una oficina de trámites del gobierno de la República. A pesar de que hay muchos en la oposición, un servidor y muchos más que estamos en el bloque, que por supuesto no consentimos esto y lo hemos estado luchando. Y las muestras son precisamente en los votos o en las decisiones que tienen que ver con artículos de la Constitución o cosas de constitucionalidad que se tienen que resolver por una mayoría de 2/3 partes de la Cámara, y que ahí no han podido controlar, no han podido hacer como en los de mayoría simple, resolver sus asuntos sin ningún trámite. Han tenido que dialogar, hemos tenido que consensar, y bueno, ahí ha quedado evidente muestra de cómo de un lado simplemente obedecen lo que se les manda, y del otro lado pues tienen que acordar y se tienen que dialogar por lo que más convenga a México, y es lo que hemos hecho. Así que las decisiones que han sido por mayoría simple, oficina de trámites, y las que han sido por mayoría calificada, ha habido diálogo, ha habido acuerdo, y bueno, lamentablemente no alcanza todavía los números para poder que todas las sesiones del Congreso de la Unión, como debiera ser, se pudiera obtener los acuerdos y las cosas que realmente convinieran al país. Perdón, coordinador, llegó una pregunta más. Rita Cerón le pregunta, ¿cuál es el avance en el tema de cannabis y si ya tienen el consenso para que salga antes del 15 de diciembre? ¿Y cuáles serían los tres pendientes que dejan en este periodo? Bueno, en el tema de cannabis hay un avance importante. No se ha concluido la discusión final. Yo esperaría que sí pudiera haber el tiempo. Tenemos sesión mañana y tenemos sesión todavía el martes y el miércoles. Hay la intención de, si no se puede llegar a un acuerdo en dictamen, a lo mejor promover una iniciativa en la que puedan concluir muchas fuerzas políticas y que pueda ser suscrita por ellas. Esa es la intención que se ha platicado incluso en la Junta de Coordinación Política, porque son demasiados los cambios que se le hicieron a la minuta que llegó de diputados. Entonces, a lo mejor de plano promover una iniciativa nueva. Eso se está valorando, eso es lo que está decidiendo. Hay un grupo de trabajo que ha llevado a cabo jornadas intensas de diálogo, de discusión, y hay que decirlo, en esta cosa como son, ha habido sí la apertura, la intención de poder tratar de acercarnos en las posiciones. Si la logramos acercar en cosas como el tema de la venta, que no sea una cosa indiscriminada, y la aportación en el gramaje que se tiene, probablemente también el PAN pudiera llegar a coincidir ahí. Si no, bueno, pues tendríamos que tratar de quitarle todos los obstáculos que podamos a esta iniciativa, que pues pudieran representar amenazas según lo que nosotros creemos, y sí, pues prosperar con ella, pues con la mayoría que en todo caso la pudiera pues respaldar, ¿no? Y respecto a los temas que quedan, pues quedan muchos, por realidad no es mencionar uno o dos sería
muy complicado, pero hay muchos temas que tienen que ver con el buen manejo, por ejemplo, de la economía de nuestro país, el buen manejo de los temas de salud, que son materias que están pendientes. Nuestro país se encamina a un problema de desabasto muy, pero muy serio, si no se toman acciones de inmediato para resolver los temas que hay pendientes en ello. Entonces, bueno, tenemos que ponernos, como se dice, las pilas para empezar a hacer instrumentos legislativos que permitan, digamos, urgir al Poder Ejecutivo a resolver los problemas que tiene la población en materia de salud. Es criminal que no haya los medicamentos, y sí lo sabía. Es criminal que no, que se esté padeciendo la gente y esté muriendo la gente porque no, simplemente destruyeron el Seguro Popular, acabaron con el sistema de vacunación en este país, que era de los ejemplos a nivel mundial, y hoy pues lo tiene que hacer gente que no está preparada, que es inexperta y que por más ganas que le quiera echar, suponiendo que así sea, los siervos de la nación, pues no está listo el país para eso, y ya lo teníamos listo, no, había que cambiarlo, había que destruir el Seguro Popular, el sistema de vacunación, promover el INSABI sin reglas, sin nada, y ahí estamos pagando las consecuencias. Entonces, hay muchas cosas por hacer que se tienen que, desde luego, exigir al gobierno, al Ejecutivo Federal, desde el Legislativo, que se puedan realizar. Ojalá algún día lo entiendan los compañeros legisladores, que su responsabilidad es con la gente, no con su partido ni con el presidente. Jefe, perdón, llegó una más. Luis Carlos Rodríguez te pregunta, dice Monreal que hay acuerdo para comparecencia de Hertz, que la Junta de Coordinación Política acordó la comparecencia, si sería pública o privada. Bueno, la Junta de Coordinación Política se le solicitó y él ofreció verlo, aparentemente lo vio con buenos ojos, pero no se estableció ni una fecha ni una forma de hacerlo. No sé si se pretenda hacer todavía o se decida pues hacer privada o pública, ni exactamente la fecha. No hay un acuerdo en ese sentido. Sí se solicitó en la reunión de este pasado lunes, ahí apenas hace 2 días, pero no hay todavía una resolución en definitiva de cómo hacerlo. Pues son todas las preguntas que tenemos, jefe. Muchas gracias. Muchas gracias a los medios de comunicación que nos acompañaron y les estaremos enviando los materiales en un momento. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, Sergio. Gracias. Muy buenos días a todas, jefe. Pase muy